Amén. Buenos días a todos. Dios siga bendiciendo. Damos gracias a Dios porque podemos estar nuevamente con todos ustedes, hermanos. Ya teníamos bastante tiempo que no nos rodábamos en las predicaciones y es algo que nos anima a nosotros para seguir creciendo también como siervos de Dios y transmitir a todos ustedes, hermanos, también lo que Dios pone en nuestros corazones, lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Amén. Quiero que inclinen su rostro. Vamos a hacer una pequeña oración antes de entrar en el tema de esta mañana. Oren conmigo. Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta mañana, Señor, porque podemos venir a esta casa de oración donde tu nombre es invocado, Señor, porque podemos, Señor, estar en tu presencia, adorando tu nombre, Señor, porque es un día especial en Cristo, porque venimos todos, Señor, tus hijos e hijas, a adorar tu nombre, Señor, mi Dios. Ponemos en tus manos, Señor, a cada familia, Señor, cristiana, Padre, de esta iglesia y de todas las iglesias hermanas y de todas las iglesias del mundo, Señor, porque todos formamos una sola iglesia, de los que estamos en Cristo, de los que hemos nacido de nuevo, Señor, de los que somos nuevas criaturas por la fe en Jesucristo. Señor, bendice esta congregación, Señor, y que cada familia, Señor, sepamos guiar, Señor, a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, en tu camino, Señor, y que puedan conocer a Cristo, Señor, como ha sido revelado, Señor, a nuestros corazones, Señor. Has iluminado nuestro corazón, Señor, y hemos entendido que Cristo es la esperanza de gloria para todos aquellos que hemos creído. Señor, que nuestros hijos puedan tener esa fe, que nuestros hijos puedan tener, Señor, esa esperanza bienaventurada, Señor, la cual se anuncia en toda la creación, Señor, que Cristo vendrá, Señor, por la iglesia, y que tenemos que estar preparados, porque el tiempo nadie lo sabe, pero, Señor, sabemos que cada día debemos estar preparados, Señor, por si tú vinieres, Señor, que nos halles haciendo tu voluntad, Señor, que nos halles cumpliendo tu propósito para lo cual tú nos has llamado, Padre. Bendice, Señor, a nuestro hermano pastor, a toda su familia, Señor. Bendice, Padre, su ministerio, Señor. Bendice, Señor, todas las cosas, Señor, que vamos a hacer también como pastores, Padre. Te damos gracias por tu palabra de esta mañana, Señor. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén, amén. Enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios es el tema de esta mañana, hermano. Vemos y debemos de mirar la necesidad tan grande de enseñar verdaderamente la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia, porque lo que estamos viviendo, hermano, créanlo, lo que estamos viviendo en este tiempo, una degradación moral en la sociedad y en el mundo entero, es algo tan peligroso, hermano, que está permeando en todo el mundo, y aún en iglesias que se autodenominan cristianas o que pueden ser cristianas, queridos hermanos, está habiendo una necesidad muy grande de conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Hoy podemos ver tristemente, hermano, que casi ya no hay enseñanza de la palabra de Dios. Casi hoy en las iglesias lo único que hablan o cantan mucho o hablan mucho del dinero, hablan mucho de la prosperidad, hablan mucho, hermano, de los negocios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han entrado personas o se han ganado personas, ¿verdad?, ricas, y han entrado al cristianismo, y muchas veces, queridos hermanos, ya los pastores perdieron el propósito para lo cual fueron llamados. Hermano, fuimos llamados no para enseñar a la gente a negociar, no para enseñar a la gente a hacerse rica. Fuimos llamados por Dios para enseñar la palabra de Dios, para enseñar los preceptos y mandamientos y estatutos que Dios, nuestro Señor, nos ha dejado en toda la Escritura. Entonces vemos que hay una necesidad muy grande, y así como cuando el Señor, hablando del contexto que vamos a hablar en Deuteronomio capítulo 6, Dios nuestro Señor habló a su pueblo por medio de Moisés y le enseñó los mandamientos y decretos que Él como líder, hermano,
debía de enseñar y transmitir para formar una nación, para formar un pueblo, una nación, hermano, que se rigiera por su palabra. Porque todas las naciones de Canaán, hermano, eran naciones perversas. Usted lo puede comprobar, como yo lo he dicho a la iglesia del Cabezón, usted lo puede comprobar en Levítico 18, capítulo 18, capítulo 19, donde Dios, hermano, les dice por qué los destruye. Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios mandó que destruyera esas naciones y que matara a filo de espada y que quemara las ciudades? Porque había una degradación moral terrible. Si usted lo lee, se va a sorprender, ¿verdad? Toda esa degradación horrible que había, hermano, y los reyes estaban tan corrompidos que estaban viviendo un reinado, hermano, terrible, y sobre todo, hermano, que no tenían ningún respeto a la familia. Había mucha inmoralidad, por lo cual cuando Dios les avisa y dice que van a entrar a la tierra, les da la palabra, porque la palabra de Dios, hermano, es la que debe de regir en nosotros que creemos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios nos enseña a Dios que es como una lámpara. ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrar en la oscuridad, para no tropezar. Una lámpara nos ayuda, hermano, para caminar correctamente, sin errores. Entonces nosotros debemos de saber todas estas cosas también. Y también dice ahí en el 130 del 119, hermano, ¿me lo puede leer por favor? En el versículo 130 del capítulo 119, también dice de la exposición de la palabra de Dios, lo que vamos a hacer en esta mañana. Nuestro hermano nos lo va a compartir. Versículo 130 del 119. ¿Puede leerlo, por favor? Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. La exposición de tus palabras, ¿qué dice? Alumbra y hace entender A los simples. a los simples. Entonces, nuestros hijos deben de oír y ser enseñados por la palabra de Dios. Amén. Porque muchas veces queremos que nuestros hijos sean diferentes o sean buenos hijos, hermano, pero déjeme decirle una cosa, la Biblia dice, hermano, que deben de estar en Cristo. Dice, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Nadie puede cambiar por sí mismo, hermano. Es Cristo el Señor cuando entra a morar a la vida de cada persona, cuando entra a morar en el corazón de los jóvenes, de nuestros hijos. Es cuando nosotros vamos a ver verdaderamente una transformación de su corazón, un cambio de mente, de pensamientos. Hoy necesita mucho la familia, nuestros hijos y nosotros también como un ejemplo primeramente, así como le dijo ahí en los primeros versículos, estos son los mandamientos, estatutos y decretos, dice, que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase para que los pongáis por obra sobre la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Dice, para que temas a Jehová tu Dios. Si nuestros hijos no tienen la palabra en su corazón, si nuestros hijos no saben la palabra, no van a tener temor del Señor. El temor del Señor se entiende que van a respetar a Dios. No es que le tengan miedo a Dios, sino que en su corazón van a tener un respeto donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Cuando la palabra está en el corazón, cuando la palabra de Dios, hermano, entra dentro de nosotros y la tenemos y la recordamos en nuestra mente, donde quiera que andamos recordamos las palabras de Dios. Y tenemos ese temor, ese respeto hacia el Señor para no pecar contra Él. ¿Cuántos hijos de cristianos a escondidas hacen cosas? Y hoy que estamos mirando, hermano, el peligro de las redes sociales, el peligro del celular, el peligro de los juegos tan ¿cómo se puede? Llenos de violencia.
Ayer nos mandaron un video terrible, donde un jovencito adolescente le quitaron los juegos que él estaba mirando de violencia, donde mochan cabezas, donde les mochan las manos, donde matan y descuartizan, hermano. Según el video, el pastor que estaba predicando, hermano, ¿qué cree que hizo el joven adolescente? Lleno de ira, cuando su mamá estaba en el fregadero lavando los trastes, fue y tomó un arma de su padre que tenía escondida, la mató. Y luego mató a sus hermanitos. Y fíjese, se esperó hasta que llegara el papá, porque el papá andaba trabajando, y cuando entró en la puerta lo recibió con un balazo también y lo mató. Y dice el pastor, ¿y saben lo que hizo ese muchachito? Se sentó a mirar la televisión, los juegos, comiendo papitas, cruzado de pies, bien tranquilo. El demonio, la maldad, entró a su mente, entró a su corazón, hermano. Porque por los ojos puede entrar, hermano, lo malo, lo que uno mire. Si nuestros hijos miran pornografía, va a entrar, hermano, esa maldad. Va a entrar a su corazón, a su mente. Y es lo que nosotros estamos advirtiendo, ¿verdad, hermano? Los pastores. El peligro de las redes sociales. Niños de 3 años ya les compran su celular, le compran una tableta, le ponen todo el peligro. Yo, hermano, como abuelo, les digo a mis hijos, y uno como padre, hermano, se preocupa uno en su corazón, pero a veces le digo a mi esposa, le digo, hija, parece que nuestros hijos y los hermanos, cuando uno habla de estas cosas, de estos temas, como que no creen lo que está pasando. Como que dentro de ellos no lo creen o se resisten a creer porque vemos que lo siguen haciendo. Hace poquito mi hijo le compró a su hija de 3 años una tableta, a la que tiene más años, ¿no? Otra tableta, y yo le dije, hijo, pero es una niña de 3 años. Su mente está tiernita, su cerebro no sabe procesar. Lo único que va a hacer es que van a mirar cosas, van a mirar, hermano, escenas que no debieran de mirar, y así es como se va corrompiendo la mente de los seres humanos, hermano. Entonces, qué importante es, como dijo, hermano, cuando entres en esa tierra, se les tenía que enseñar la palabra de Dios, los estatutos, los decretos dados por nuestro Dios. Entonces, la familia, hermano, va a estar a salvo cuando se enseñe la palabra de Dios, cuando nuestros hijos le crean a la palabra de Dios, cuando nuestros hijos acepten a Cristo en su corazón, que no nomás vengan a la iglesia, porque quien sea puede venir a la iglesia, pero han entregado su corazón, están creyendo verdaderamente a la palabra de Dios, son conscientes de lo que está pasando en el mundo, son conscientes de lo que va a pasar aún más, porque se esperan cosas más terribles, de la ideología de género, de la agenda que los satánicos, los Illuminati, todas esas, hermanos, organizaciones mundiales que están manipulando al mundo con las comunicaciones. Todo lo que se espera, hermano, es algo terrible, terrible. El fin, destruir la familia. El fin, destruir el modelo que Dios diseñó desde el huerto del Edén, creando al hombre y a la mujer para formar la familia. Pero ahora todos ustedes lo conocen, lo que está pasando. Quieren meterle a la gente a la fuerza en la mente, ¿verdad? Que si una mujer se siente hombre, que una mujer se siente, o un hombre se siente como se sienta, como se sienta él, eso es, ¿verdad? Como se sienta ella, eso es. Y el permiso de casarse con personas del mismo sexo. ¿Y qué tiene eso? Dicen. Y podemos ver en las comunicaciones, en la televisión, cómo le dan auge, cómo le dan, hermano, promoción. Y
cómo dan contra las personas que dan un comentario en contra, ¿cierto o no? Los pastores o las personas no podemos predicar a Jesucristo en un programa de televisión, pero sí pueden hablar de los brujos, pero sí pueden hablar de las estrellas, del tarot, pero sí salen brujas, sí salen hechiceros y les dan todo el tiempo. Entonces, ¿qué vemos nosotros en la sociedad? El espíritu del anticristo que está manipulando la mente de las personas, que está preparando al mundo entero para que cuando aparezca el anticristo haya una sociedad bien preparadita para que lo reciban o fiesta. Entonces, qué importante es, como dice ahí en el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, hijos y nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La palabra de Dios trae bendición a la vida de nuestros hijos. Sus días serán prolongados. Por eso dice el apóstol San Pablo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Y cuántos estamos enseñando verdaderamente la palabra de Dios? Yo le digo, no es que uno quiera quitarles el celular, sino ya cuando tienen un discernimiento, vigilarlos, qué es lo que miran, dictarles un tiempo adecuado, no sé, de media hora, no sé cuánto, lo que decida el papá, y saber lo que van a ver, cosas sanas, ¿verdad? Porque no podemos escapar de lo que se está viviendo ahorita, hermano, de la tecnología. Pero si podemos regular, ¿cierto o no? Pero si podemos regular el tiempo, regular lo que ellos miran, estar atentos, porque se comenta, hermano, que cuando se les da todas esas cosas, hermano, tienen su cuarto, se encierran en su cuarto y el papá y la mamá no saben lo que están mirando. Y cuando menos acuerdan los papás, que mi hijo ya se está haciendo bien rebelde. Ay, que mi hijo se queja la mamá con el papá, que mi hijo ya no me entiende. Mira, le mando algo y me contesta de una manera muy altanera. Pero porque se está ignorando que hay una raíz, que hay un fondo, hermanos. Algo está detonando en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Algo malo ya detonó. Salvemos a los niños, hermanos. Salvemos a la familia. La palabra de Dios es el único recurso. La palabra de Dios es la esperanza, hermano, de una familia y de una nación y del mundo entero. Cristo, la palabra viviente, el verbo que se hizo carne, es la esperanza de todo ser humano. Entonces tenemos que enseñarles. Por eso les digo en el versículo 3: oye pues, oh Israel, escucha. Hay que escuchar la palabra, los decretos, los mandamientos. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos, ¿qué dice? Por obra. Practicarlos, que los practiquemos, que cuidemos que nuestros hijos practican la palabra de Dios, que no solamente son oidores, que no solamente pueden tocar un instrumento muy bonito, es lo que yo le digo a mis hijos que tocan. Dios no es la música. La música, la alabanza es un recurso muy bonito donde podemos estar sirviendo a Dios, pero tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón. Tenemos que dar nuestra vida al Señor en un amor y en un servicio genuino a nuestro Dios. Amar a Dios, como dice el supremo mandamiento. Tienes que amar al Señor con todo tu corazón, como dice más adelante ahí. En el 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se les enseñó que Dios era uno en un concepto porque había mucha idolatría. Pero nosotros sabemos como cristianos trinitarios, que estaba viendo yo en el diccionario hebreo, ¿verdad?, que la palabra uno en el hebreo
Ejad viene de la raíz ahad, que significa juntar, unificar, reunir los pensamientos. Entonces, para los que conocemos estas palabras ya, sabemos que ahí está escondida la Trinidad, ¿verdad? Que Dios es en tres personas, porque esa palabra ahad la usaban mucho cuando decían, por ejemplo, un racimo de uvas. Era un racimo, pero compuesto por ¿cuántos? Por muchas uvas. Entonces, cuando dice, se le llamó en el hebreo la Shema o el Shema, Dios es Jehová nuestro Dios, uno es. No había una revelación, no había una iluminación para las personas por el contexto que se vivía de la idolatría. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aparece el nombre de Elohim, que en el hebreo es plural también, que diría aparentemente dioses, pero como Dios es uno en unificación, por eso se dice Dios creó Dios, ¿verdad? Entonces, cuando decimos Dios, se está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso, cuando Jesucristo vino a la tierra, en la oración del capítulo 7 de San Juan, cuando habla Padre, para que ellos sean uno como tú y yo, somos uno, siendo dos, en unidad, en propósito, en mente. Entonces, dice en el versículo 5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y supremo mandamiento, de amar al Señor con todo nuestro corazón, hermano. Dios demanda, hermano, no que le amemos 50%, 80%, un 100%. Dios nos demanda que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y dice, hermano, ¿sobre qué dice? Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. En el 6 les dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra mente. Estas palabras tienen que estar ahí. En el 7 dice, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Las repetirás. Fíjese, repetirás. Porque el hijo no entienden a la primera, ¿sí? No aprenden a la primera. Ni tú y yo lo hicimos. Se nos tuvo que ministrar la palabra. Se nos tuvo que enseñar. Se nos tuvo que discipular, ¿cierto o no? ¿Cuántos han sido discipulados aquí? Levante su mano, el que ha sido discipulado. Esto es bien importante. Discipular a las personas. Enseñarles la doctrina sana. Enseñarles la palabra de Dios. Enseñarles lo que significan las palabras en la Biblia. Porque hay muchos hermanos, tristemente, que a veces los ponemos a leer y tú les haces la pregunta, hermano, ¿me puede compartir qué es lo que leyó ahí usted? Muchos hermanos están en penumbras. No entienden ciertos versículos tan sencillos. No entienden el significado, lo que Dios trata de enseñarnos, lo que Dios trata, hermano, de comunicarnos. Por eso hace mucha falta, hermano, enseñar a la gente la doctrina, discipular a las personas en la sana doctrina. Porque el peligro de no enseñar la sana doctrina o la palabra es que vienen los testigos, vienen los mormones, vienen algunas otras sectas. ¿Y qué es lo que hacen, hermano? Les convencen en un rato. Los convencen. ¿Por qué? Porque no habían sido enseñados, no habían sido discipulados en la palabra de Dios. Porque nosotros que entendemos, hermano, yo pienso que tú ya entiendes, ¿verdad? Que sin Cristo no hay nada. Que Cristo es todo. Que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el medio. Dios el Padre hizo todas las cosas por la palabra, que es Cristo. Él creó todo. Sin Cristo no es nada, no se hace nada, hermano. Entonces, cayendo, no es tan difícil entender, hermano, la palabra de Dios cuando nosotros abrimos nuestro corazón
y le decimos, Señor, aquí estoy, Padre, ayúdame, enséñame. Y tenemos que pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé el entendimiento. Tú cuando abres la Biblia y la lees, le pides a Dios que te dé entendimiento. Le pides a Dios que el Espíritu Santo te ilumine para que puedas entender lo que lees, ¿verdad? O nos hacemos como el etíope. ¿Qué iba leyendo el etíope? Isaías 53. Pero no entendía lo que estaba leyendo. Pero un ángel le dijo a Felipe, júntate al carro y háblale, enséñale. Y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo enseñe? Y así es, hermano. Tiene que haber alguien, una persona, un pastor, un siervo de Dios enseñado en la palabra de Dios, que pueda enseñar la palabra en la iglesia a los hermanos, a los recién nacidos, a los nuevos en Cristo, para que puedan entender la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermano, transmitida es algo tan hermoso como lo que leyó en el versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra. Entonces, ¿qué es exponer la palabra? Presentarla, exponerla. Es como cuando hacen una exposición. ¿Qué es lo que exponen? Un libro o algo que están exponiendo y están presentando al público, a la gente, y les explican cómo funciona, les explica el contenido. Si están exponiendo un libro, tratan el tema del libro, y cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, hablamos de Cristo. Amén. Y tenemos que enseñarles de Cristo, porque la exposición de su palabra, recuerda, alumbra tu mente, tu corazón, tu entendimiento. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. En el 7, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto quiere decir que el padre debe de compartir la palabra en todo momento, aprovechar los momentos con el hijo, cuando salen juntos, platicar de Dios, platicar de la palabra de Dios, platicar, hermano, de las cosas que ha hecho Dios contigo, que es lo que vamos a ver enseguida. Dice en el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué bonito es cuando entra uno a un hogar y ve uno pergaminos con versículos de la Biblia. ¿Han entrado ustedes a hogares donde viene, verdad? ¿No? Qué bonito se ve, ¿verdad? Yo le dije a mi hija, ahora que hicieron una casa, le dije, hija, aquí a la entrada ya vas a poner este versículo. Y luego allá al frente, cuando entre la gente, los que te visiten, personas, ahí, en cuanto vayan entrando, ahí a la puerta, les vas a poner un versículo ahí y otro aquí. Hermano, ¿no se imaginan cómo impacta a personas cuando ven algún versículo? Se lo digo porque lo hemos experimentado. Cuando entran en mi casa, cuando entran ahora con mi hija, no se paran y me leen. Y luego vuelven a observar y lo leen. Entonces, así es como se le dijo: los pondrás ahí, los postes de tu casa, ahí en tu casa, para que sea un ejemplo a tus amistades, para que cuando alguien te visite, te van a preguntar, más de alguna persona te va a preguntar algo de Dios, o por qué dice eso. Entonces, es algo tan tremendo, queridos hermanos. Un segundo punto que apunté aquí es que nosotros los padres, hermano, dice, debemos de contar a nuestros hijos por qué hacemos las cosas para Dios. ¿Por qué predico? ¿Por qué predica Mario? ¿Por qué hacemos las cosas? Porque hay algo por lo que lo hacemos. Yo aquí no estoy por el dinero, nadie de nosotros, o por la fama, o por otras cosas, ¿verdad que no? Entonces, debemos de contar a nuestros hijos por qué
predicamos? ¿Por qué hacemos las cosas para Dios? Tiene que haber un principio, como lo puse ahí, vamos a ver en el Éxodo capítulo 13, versículo 8 y 9, por favor, un poquito para atrás. Vamos a ver un principio. Éxodo 13, versículo 8, y lo vamos a aplicar a nosotros. Le dijo: y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Señor, la ley de Jehová, esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. El contexto habla de guardar 7 días sin comer pan con levadura. Se le conoce como la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, cuando venía ese tiempo de guardar ese mandamiento, esa fiesta, el papá tenía que compartirle a su hijo por qué hacían eso. Y el papá le contaba: mira, hijo, nosotros hacemos esta fiesta de comer pan sin levadura por estos días, porque el Señor nuestro Dios nos sacó de la tierra de Egipto cuando estábamos de esclavos, y nos trajo a una tierra abundante, una tierra de bendición, y nos dio tierras, nos dio olivares, nos dio vegas, nos dio casas, nos dio todo, hijo. Pero el Señor nos mandó que hiciéramos esto. Ahora, aplicándolo a nosotros, nosotros tenemos que compartir a nuestros hijos porque servimos a Dios. ¿De dónde me sacó Dios? Egipto podía tipificar el mundo donde Satanás gobierna, y de ahí nos sacó el Señor. Por ejemplo, a mí me preguntaron mis hijos cuando crecieron: oye, papá, ¿y por qué dejaste el grupo de música? Y tuve que explicarles con peras y perones, como dice un dicho. Mira, hijo, yo dejé la música porque me predicaron la palabra y un día creí en Cristo, creí en el mensaje, hijo. Creo que Jesucristo murió por mí en una cruz, hijo. Dios habló a mi vida, habló a mi corazón, me arrepentí de mis pecados, hijo. Y ahora tu mamá y yo le servimos a Dios con todo nuestro corazón, y queremos, hijo, que ustedes también le sirvan a Dios, crean en Dios, crean en la palabra, hijo. Dios, y me preguntaba: ¿tú te emborrachabas? Y sí, me emborrachaba. Tomé alcohol, tomé vino, tomé cerveza, y alguna vez hasta probé la marihuana. Yo no me da vergüenza decirles, porque fue en el tiempo de ignorancia. Pero Dios, mi hijo, quitó de mi corazón todos esos vicios. Y ahora tu mamá y yo, hijo, le servimos al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, uno de padre, hermano, en palabras sencillas, uno puede transmitir la palabra de Dios, testificando también de dónde nos sacó Dios, por qué hacemos las cosas que hacemos. Papá, ¿dónde van a ir ahora? Vamos a ir a predicar a la labor, vamos a ir a predicar a tal lugar. Papá, ¿dónde van ahora? Porque siempre andamos juntos, mi esposa y yo. Dijo, vamos a visitar a unas personas que están recibiendo la palabra de Dios. Y les estamos transmitiendo, les transmitíamos, y todavía les decimos, porque todavía nos preguntan, ahí, la que vive con nosotros a un lado ahí, ¿ahora dónde van, papá? Vamos, hija, a predicar la palabra, vamos a visitar a unas personas. Ahora vamos a orar por unos enfermos. Necesitan oración, necesitan que los visitemos. Entonces, ellos van conociendo. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas que hacemos, porque estamos agradecidos con Dios por lo que hizo en nosotros. Porque la bendición entró a mi hogar, hermano. La bendición entró a tu hogar cuando recibiste a Cristo en tu corazón.
Cuando lo confesaste como tu Señor y Salvador y que ahora crees en la palabra, en sus promesas. Y así es como va uno compartiendo el mensaje sencillo de la palabra de Dios, hablando de Cristo, de su obra en nuestras vidas primeramente. Entonces, aquí, hermano, hay un principio muy bonito que dice: y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Era un testimonio pequeño o grande, no lo sé, pero era una explicación correcta, era una información correcta de por qué hacían esa fiesta. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. ¿Amén? Díganme un amén. Amén. Hoy no se le sacan los amén a muchos hermanos. ¿Sí saben lo que quiere decir amén? Sí. Que estás de acuerdo. Es el que no dice amén, bueno, pero en su mente está de acuerdo, ¿verdad? Pero hay que expresarlo, hermano. Hay que expresarlo para que se note que estamos entendiendo, para que se note que, gloria a Dios, lo que está diciendo el predicador, estoy de acuerdo, porque la Biblia lo dice, porque la palabra de Dios nos lo enseña. Dice en Tito 3:3 también, hablando de este mismo punto. Vamos al Nuevo Testamento. Tito 3:3. ¿Hasta qué tiempo tengo, hermano? ¿10 qué? ¿10, 15? 10, 5. ¿10, 5? Muy bien. Muy bien. 3, Tito 3:3. ¿Están ahí? ¿Están ahí, hermanos? Sí. Dice, cuando envía esta carta el apóstol Pablo a Tito y le da una instrucción en el versículo 1 del capítulo 3, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes, autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dice en el versículo 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nuestros hijos, muchos de ellos vivieron y observaron la vida de muchos cristianos, que era una vida de infierno. Pero cuando vino Cristo, cambió todo. Por eso Pablo dice, recordando la vida pasada, porque también nosotros éramos ese tipo de personas insensatas, éramos rebeldes, extraviados, éramos desobedientes. Pero dice en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, hermano, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Cuando se manifestó esa bondad en tu vida, padre, madre, Amén. tienes que compartirlo en tu familia. Amén. Tienes que decirles. Porque muchas personas acusan si yo sé lo que fui, lo que hacía, sí, lo que fui. Y yo les he dicho, hacía eso y más. Cuando me acusan de la vida antigua, no, te quedas corto, hacía eso y más. Pero como dice Pablo, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Señor y Salvador, nos salvó, hermano. ¿Por qué nos salvó? Por su misericordia. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, únicamente. Éramos injustos, éramos malos, éramos pecadores, insensatos, rebeldes. Pero cuando se manifestó esa bondad de Dios, ese amor, esa misericordia,
yo lo he dicho y no me canso de repetirlo. A mí el versículo que me conquistó mi corazón fue San Juan 3:16. Cuando me dijo el hermano ese versículo, entró a mi corazón algo tan hermoso, hermano. Yo sentí en mi pecho, en mi corazón, algo que nunca había sentido en toda mi vida, algo tan bonito que le digo así espiritualmente, hermano. Yo sentía que estaba Dios ahí presente, hermano, que me estaba diciendo esas palabras. Ese versículo, hermano, fue el que usó Dios para conquistar mi corazón. Entendí espiritualmente, sobrenaturalmente, cómo me amaba Dios. Y cuando me dijo el predicador, ¿a usted le gustaría entregar su vida a Cristo, recibirlo como su Señor y Salvador? Me paré como resorte, hermano. Estaba en una silla. Y yo quiero recibir a Cristo. Quiero recibirlo con todo mi corazón para que cambie mi vida. Mire, ese día que yo recibí a Cristo, hermano, estaban dos personas. A ellos se les dijo: ¿quieren recibir a Cristo? Pues nomás movieron la cabeza y así como menospreciando. Pues el predicador hizo la oración, pero tristemente, hermano, uno de ellos al poco tiempo quedó loco. Obviamente no creyó en la palabra, obviamente no abrió su corazón a Dios, porque Dios le estaba ofreciendo la salvación. Dios le estaba ofertando una vida nueva en Cristo. Y hay un peligro, hermano, cuando la gente desecha a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí saben ustedes que el pecado más grande del hombre es rechazar al Hijo de Dios? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta persona hasta el momento ya le puedo hablar de Cristo, pero no entiende, quedó como loco. El otro quedó como un filósofo, de que dice creer en Dios, pero cree en Buda, cree en el Calimán, cree en todo. Le digo: se llama Ismael. Digo: no, tú no, Ismael. Yo una vez le dije: mira, May, ¿te acuerdas cuando acepté a Cristo yo en mi corazón? Tú ese día estabas conmigo a un lado ahí. Le dije: ya pasaron 20 y tantos, casi 30 años, y tú sigues igual o peor, con tus filosofías. Le dije: May, se llama Ismael, tus filosofías no te van a llevar a nada. Le digo: May, ¿cuántas veces hemos hablado de Dios, de la palabra? Y si dices que sí, pero al rato te veo haciendo ¿cómo se le dice en la fiesta, hermano? Arreglando ahí los altares para la Virgen, pues, de la Candelaria ahí. Digo: entonces, ¿qué pues? Y conoce la Escritura en ciertas cosas. Conoce lo que hizo Jesús, conoce parábolas, conoce muchas cosas, pero eso no es suficiente. Cuando uno no da el corazón a Dios, cuando uno no se entrega a Dios, cuando uno no cree verdaderamente que el único sacrificio vivo y perfecto es el que hizo Cristo. Cristo nuestro Señor, hermanos. Es el único sacrificio vivo que hizo, perfecto para tu santificación, para tu salvación, para que Dios te declare puro y santo. Aunque para el mundo seamos lo que seamos, delante de Dios, Dios nos ha santificado. El Espíritu Santo entró a tu corazón, entró a tu vida, te limpió, te santificó. La sangre que fue derramada te limpió de tus pecados. Sobre Cristo fue tu pecado y mi pecado. Y Dios nuestro Padre castigó, juzgó el pecado en Cristo por nosotros. Y ahora nos declara justos. Nos declara justos. Nos rescató, pagando un precio muy alto, su sangre. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dijo el apóstol San Pedro, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación.
Ese es el plan sencillo de Dios de salvación para la familia. Sencillo. Sencillito, queridos hermanos. Amén. Sencillito. Gloria a Dios. Ya nada más leo 2 de Timoteo 3:14 al 17. Patracito. Porque este tema está muy extenso, pero gloria a Dios. Ni me fijé a qué horas empecé, hermanos. 2 de Timoteo 3:14. ¿Están ahí? Sí. Dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido, ¿qué dice? Las sagradas escrituras, desde la niñez, note mucho, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 1, versículo 5. Y terminamos ahí porque está conectado ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela, en la abuela de Timoteo, en tu abuela Loida, y en tu madre también, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces podemos ver ahí cómo la fe de la abuela, la fe de la madre, fue transmitida por la palabra de Dios, la escritura de Dios, a este joven Timoteo. Entonces esto quiere decir que nosotros tenemos que transmitir, nosotros como abuelos tenemos que hablarles de la palabra de Dios a nuestros nietos también, enseñarles la palabra, compartirles. Yo eso es lo que hago con el nieto que tengo ahí de 11 años. Le doy instrucciones. Hijo, cuando usted vaya a la escuela, mire, antes de estudiar, ahí en su mente haga una oración, hijo. Invoque al Señor, pídale sabiduría, hijo, y verá que usted va a ser sabio, usted va a tener entendimiento de la palabra del Señor, y va a tener entendimiento también en la escuela ahí, en lo que usted va a estudiar. Hijo, donde quiera que vaya, hijo, mire, invoque el nombre del Señor, y así va uno transmitiendo cosas sencillas y cosas prácticas, orando por ellos también. Y cuando se va a la escuela, mi esposa y yo, porque lo oímos, que sale en la mañana, le digo a mi esposa: hay que orar por él. Y oramos por él, hermano, y lo encomendamos a Dios. Señor, cuídalo de las malas amistades, Señor, que recuerde tu palabra. Cosas sencillas, hermano, prácticas. Y así es como los papás vamos, hermano, transmitiendo el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo se llamó el tema? ¿Enseñando qué? Enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios. Tenemos que enseñar, hermanos. Vean la necesidad tan grande que hay. No mire al mundo, mire primero su casa. Mire su casa, la familia. Porque la familia es primero, hermano. No digo que no debemos de predicar al mundo, no, pero debemos de poner mucha atención en nuestra familia. Jóvenes, les exhortamos a que crean verdaderamente en el mensaje de salvación, en el mensaje de la palabra de Dios, a que den enteramente su corazón a Cristo, a que se entreguen a Cristo nuestro Señor y tengan esta esperanza bienaventurada. Porque la venida de Cristo está siendo anunciada por los eventos
que se están viviendo en el mundo, hermanos. ¿Están de acuerdo? Todo lo que está pasando es como un anuncio, un aviso, que pronto viene el Señor, hermano. Y esa es la fe del cristiano. Yo no sé cuándo, pero yo creo en mi corazón eso. Y aunque, como le pasó a Pablo, le pasó a muchos cristianos, hermano, sabemos que el tiempo es de Dios. Pero mi vida, mi corazón tiene que estar en espera de ese día glorioso cuando el Señor venga con su pueblo. Porque digo esto porque a veces se predica en la iglesia y como que muchos hermanos como que no creen. Y les pasa como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Muchos dirán, ¿desde cuándo dicen que va a venir Cristo? Ya se tardó Cristo. Hermano, así dirá la gente. Así está establecido en la palabra de Dios. También dice que cuando menos lo esperen, vendrá el Señor. ¿Se acuerdan, ya para terminar, se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Ahí está escondido un mensaje también donde dice que el esposo se tardó. ¿A qué horas llegó en la parábola? A la medianoche. Cuando alguien se casaba, porque esa parábola fue tomada de un casamiento que se hacía en aquellos lugares donde se invitaba a las doncellas a la fiesta. Entonces, cuando iba el novio y se iba a casar a otro lado, tenía que regresar para que todos los convidados fueran a la fiesta, fueran a la comida, fueran al convite, y que cuando llegaba el esposo que ya se había casado con la novia, tenían que hacer una procesión hasta el lugar de la fiesta. Entonces se tardó el esposo y a medianoche llegó. Por eso las vírgenes que estaban preparadas, ¿cuáles fueron las que estaban preparadas? Las que agarraron sus lámparas, pero también dice que tomaron sus vasijas con aceite, la reserva. Porque las insensatas tomando sus lámparas, nada más, pero no tomaron la vasija con aceite. Se les acabó. Y cuando llegó el esposo, dijeron, danos a nosotros también. No, vayan y compren a los que venden, no se nos vaya a acabar a nosotros también. Llegó el esposo, entraron a la procesión, el esposo ya llegó, fueron al lugar de la fiesta, el esposo cerró la puerta y ya no pudieron entrar las insensatas. Entonces es una insensatez no recibir a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a ponernos de pie. Dios bendiga. Ora conmigo y dame gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por tu palabra, por tu enseñanza, Señor, porque siempre aprendemos algo de ti, Señor, cuando estudiamos y exponemos tu palabra, Señor. Gracias por esta iglesia, por estas familias representadas aquí, Señor. Te pedimos que las bendigas y que des conciencia de todas las cosas que están pasando en el mundo, Señor, y los problemas que se han suscitado en las familias, en los jóvenes, en los niños, Señor, y que este consejo, Padre, de tu palabra, Señor, todos los pongamos por obra, Señor, con cosas prácticas en el hogar, Señor, enseñando a nuestros hijos, transmitiendo a nuestros hijos tu palabra, Señor. Te damos gracias por la alabanza, por los hermanos que tocan. Bendícelos, Padre, que el Espíritu Santo los unja, Señor, que el Espíritu Santo los use, Señor, en medio por la alabanza que ellos cantan para ti, Señor. Bendice a nuestros hermanos pastores, Señor. Guarda su familia, guarda su casa, Señor. Y Padre, llévanos con bien, porque vamos a compartir también en el cabezón tu alabanza, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén.